Si estás opositando, seguramente conozcas el sistema del que voy a hablar a continuación. Si no lo conoces y no opositas, no importa, estudies lo que estudies, te puede resultar muy útil. En el vídeo de hoy te voy a enseñar qué es el sistema de vueltas, cómo puedes usarlo para estudiar y cuáles son sus ventajas y desventajas. Así que quédate hasta el final porque este vídeo te puede resultar muy útil. ¡Vamos allá! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. El sistema de vueltas es una metodología para el estudio que consiste en estudiar todos los temas sin hacer repasos y al terminar volver a empezar a estudiar todos los temas de nuevo, así sucesivamente tantas veces como necesites. En este método de estudio se llama vuelta a cada vez que estudias todos los temas. Entonces, cuando completes el primer estudio, habrás terminado la primera vuelta. Para seguir este método tienes que dividir el temario en partes o grupos de temas y ponerte un objetivo de tiempo para estudiar cada grupo. Por ejemplo, puedes establecer un ritmo de estudio de 2 temas por semana y cada vez que completes una vuelta aumenta la cantidad de temas a estudiar por semana para avanzar en el temario más rápido. Así, por ejemplo, si en la primera vuelta estudiaste en grupos de 2 temas por semana, en la segunda vuelta puedes estudiar 4 temas por semana, en la tercera 6 y así tantas veces como te haga falta. Existen variaciones en el método de repaso por vueltas. Por ejemplo, puedes seguir un sistema de vueltas por bloques. La diferencia con respecto al anterior es que en esta modalidad sí que vas a hacer repasos periódicos, pero no al final de cada vuelta, sino al finalizar cada grupo o bloque de temas, para después continuar con el estudio del siguiente bloque. Por ejemplo, puedes dividir tu temario en 5 bloques de manera que, tras completar el estudio de cada uno, dediques una semana a repasarlo. Otra opción es intercalar una semana de repaso tras varias de estudio. Por ejemplo, si estás estudiando a un ritmo de 4 temas por semana, cada 3 semanas de estudio puedes intercalar una semana para repasar los temas que estudiaste en las 3 semanas anteriores. Otra opción es dedicar un día a la semana para repasar lo estudiado en la anterior. Una de las cosas buenas de este método es que funciona bien tanto en temarios extensos como en los más cortos. En los más extensos te permite avanzar por el temario más rápido que otros sistemas, como por ejemplo con el sistema de arrastre. Mientras que en las oposiciones con temarios cortos o en las asignaturas de secundaria, bachillerato o universitarias, justamente por contener menos temas, necesitarás menos tiempo para cada vuelta y puedes volver sobre cada tema con más frecuencia que si estudias oposiciones con temarios muy amplios. Y por cierto, si no conoces el método de arrastre que acabo de mencionar, en este vídeo te explico en qué consiste. Sabido esto, veamos qué ventajas tiene el sistema de vueltas. Permite avanzar rápidamente en el estudio, dado que en el sistema de vueltas puro no tienes que pararte a hacer repasos o si optas por una de las variantes, estos los haces cada cierto tiempo, puedes avanzar más rápido por todo el temario que con otros métodos. Es adecuado para temarios largos, justo por poder avanzar a un ritmo más rápido, este sistema funciona muy bien cuando tienes que estudiar un temario muy extenso, tomando las oposiciones como referencia. Al avanzar más rápido, también puedes obtener una visión completa del temario en un tiempo relativamente corto. Además, al variar los temas continuamente, el proceso de estudio se vuelve más dinámico y ameno. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos inconvenientes. Al no repasar periódicamente los temas, puede que tengas pocos recuerdos cuando llegues a ellos en la segunda vuelta. Falta de confianza. Conforme avanzas en cada vuelta puede que tengas la sensación de olvidar los temas anteriores, sobre todo los que hace más tiempo que no estudias. Como ayuda para solventar ambas desventajas, puedes optar por alguna de las variedades que sí incorporan repasos durante cada vuelta. Para aprovechar al máximo los beneficios del sistema de vueltas, te recomiendo seguir algunas pautas. Al principio es importante tomar un contacto inicial con los contenidos. En la primera vuelta busca asimilar y comprender profundamente toda la información. A partir de la segunda vuelta, tu objetivo debe ser consolidar el conocimiento y afianzarlo en tu memoria. Hacia el final, enfócate más en el repaso, en refrescar la información y en integrar detalles adicionales para perfeccionar los conocimientos ya adquiridos. En resumen, el sistema de vueltas es una estrategia efectiva para abordar temarios extensos en las oposiciones. El hecho de que existan varias modalidades de la misma facilita organizar el estudio de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, házmelo saber con un like y suscríbete para no perderte el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo.